Vos sos parte de un club muy exclusivo de personas que están tratando de organizarse. Incluso dentro de ese grupo de personas, muy pocas son consistentes. Cuando el problema sucede es si había alguna forma en la cual yo me podría haber adelantado a esto. Y en ese caso, ¿cómo podría ajustar mi planificación para que eso suceda? Cuando vos metés más vínculos en tu vida en realidad es cada vez más compleja y más difícil, pero al mismo tiempo es más rica. Todo el rango de lo que la vida nos puede ofrecer siempre va a ser más complicada que una vida monótona. No importa qué tan malo estés haciendo, estás en el camino correcto. Sí. Y eso ya es suficiente. Sí, al final no hay que olvidarse de que somos seres humanos organizándonos en el mundo real. Y ambas cosas son imperfectas y tienen una dosis de imprevisibilidad. Yo creo que aceptarnos imperfectos es como una parte importante de este proceso. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, te organizás pero a medida que pasan los días todo se empieza a desordenar. ¿Te pasa de que cuando surgen imprevistos te cuesta volver al plan y sentís frustración o ansiedad? Querés reorganizarte pero te abruman esos cambios constantes. Si alguna de estas situaciones te suena familiar, este episodio es para vos. Hoy vamos a cubrir cómo resolver estos desafíos y cómo hacer para gestionar la ansiedad, saturación o frustración que a veces nos genera la planificación y organización o reorganización. Vamos a ver prácticas claves para mantenernos en curso sin que el caos del día a día nos desvíe de nuestros objetivos. Si quieres mantenerte alineado con tus objetivos sin estar ansioso de evitar la frustración en la organización, quédate porque este episodio te va a dar herramientas concretas para lograrlo. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 550, en el cual voy a estar charlando con Mati. Muchas gracias, Santi, por la bienvenida. Hola. Espero que estemos todos listos para este episodio. Hoy tenemos para conversar temas, diría, bastante importantes. Estuvimos recibiendo muchas preguntas de la comunidad sobre esto y recién Santi, mientras preparaba el contenido que tenemos hoy para conversar, releía las preguntas y pensaba, claro, estas cosas pueden destruir la vida de una persona, de una familia, o, si sabemos cómo gestionarlas, pueden ser la llave para tener una ventaja competitiva. Así que estamos listos para poner manos a la obra con eso. Antes de seguir y meternos con las preguntas, porque vamos a basarnos mucho en preguntas que nos dejaron en el Instagram, quiero recordarles a todos que si quieren ayudarnos a llegar a más personas y que más personas se lleven estos mensajes de organización, pueden hacer algo muy simple: entrar a Spotify desde su teléfono, buscar el show de Super Hábitos y hacer clic en el puntaje de estrellas que van a ver abajo de la portada. Además, nos pueden dejar un comentario, como hizo Romy, que nos dijo: hace un tiempo, en otro episodio, mencionaron la importancia de la reorganización y planificación, y siempre lo recuerdo. Me ayudó a ver cómo estas herramientas nos permiten afrontar imprevistos sin sentir que empezamos desde cero. Realmente es de gran ayuda para retomar el rumbo. Gracias por todo lo que comparten y enseñan. Muchas gracias a vos, Romy, por dejarnos tu comentario. Bueno, Mati, estuvimos pensando con Mati en cómo podemos encarar el episodio de hoy. Y siempre, después de 550 episodios, uno sigue pensando cómo podemos hacer este episodio divertido. Y se nos ocurrió preguntarles a ustedes cuáles eran desafíos que ustedes tenían en relación a eso. Nos mandaron muchas preguntas, así que muchas gracias a todos los que nos dejaron sus consultas. Nosotros seleccionamos algunas como para ir respondiendo, que creo que nos van a llevar, Mati, por el ángulo completo de lo que tenemos que charlar hoy, que es de reorganización, sí, técnicamente, pero también un poco de herramientas prácticas para manejar esa ansiedad que nos genera todo lo que hay por hacer, esa frustración que nos puede generar el hecho de habernos propuesto algo y que no suceda. Así que si te parece, podemos empezar directamente por las preguntas, Mati. Sí, como para dar un poco de contexto, para no sé quiénes puedan estar llegando a este episodio por primera vez, grabamos hace no mucho tiempo, hace como un mes aproximadamente, un episodio sobre gestión de imprevistos. Y en ese episodio estuvimos hablando un poco de qué hacer cuando aparecen cosas que nos desacomodan una semana, un trimestre, un día. Hablamos, ¿no?, en diferentes niveles. A partir de ese episodio recibimos muchas preguntas, muchas consultas, y lo que notamos es que detrás de todas esas consultas había una mezcla inseparable de preguntas técnicas, de bueno, pero en la reorganización tengo que tener listo un plan B, o tengo que acomodar toda la semana o solo una parte, con emociones. Lo que vimos es que aparecía, y de hecho mientras revisábamos las preguntas empezamos a resaltar en la lista las palabras
aparecían emociones muy fuertes, ¿no? Esto me genera mucha ansiedad. Siento culpa, siento frustración, siento agotamiento. Me cuestiono si tiene sentido o no lo que estoy haciendo, ¿no? Emociones muy, muy fuertes. Entonces, el objetivo de hoy es un poco taclear el tema dentro de la gestión de imprevistos, el tema específico de la reorganización y dentro de eso la gestión de las emociones que pueden aparecer al reorganizarnos, pero también al organizarnos, porque uno de alguna manera cuando se empieza a organizar ya empieza a sentir muchas de estas cosas. Por ejemplo, yo puedo estar organizando mi semana y sentir miedo de que esto no funcione o sentir ansiedad de cómo voy a llegar con todo. Entonces, en realidad, esto fue tomando esta forma de, bueno, en realidad hay toda una gestión emocional detrás de la organización que vale la pena conversar para aumentar los resultados. La pregunta 1, Mati, del día de hoy es ¿cómo mantener el hábito de planificar sin caer en la ansiedad? Últimamente me lleva mucho tiempo hacer la planificación diaria o semanal y eso me genera ansiedad. ¿Cómo lo manejan ustedes? Creo que acá tenemos 2 puntos. Creo que el punto número 1 es cómo manejar la ansiedad que me genera todo el tiempo que toma planificarnos. Y después tenemos otro, que es la pregunta literal. Y después, Mati, te dejo la opción para que nos metamos, si querés, en cómo manejar la ansiedad que genera organizarse y proyectar todo lo que hay para hacer. Creo que una herramienta que a mí me sirve mucho y que suelo usar mucho con gente de la comunidad para manejar el tema de la ansiedad que toma organizarse es poner en perspectiva cuánto tiempo de nuestra semana realmente se van a organizarnos. Porque muchas veces, no sé, si yo tengo, por ejemplo, sigo el sistema que nosotros trabajamos en gestión del tiempo o en los programas en los que trabajamos organización personal, típicamente vos vas a tener que tenés una reorganización diaria de 15 minutos, ¿no? Entonces yo de repente digo, bueno, tengo 6 días a la semana, 15 minutos, ahí tenemos 1 hora y media aproximadamente. Entonces tengo 1 hora y media, que son 15 minutos todos los días de organización. Y además tengo quizás un ritual el fin de semana, el domingo, de organización semanal, que me va a tomar también un buen tiempo. Voy a suponer que en este caso va a tomar 2,5 horas. Yo creo que 2,5 horas es un tiempo de sobra, probablemente para hacer una organización, que no está mal. O sea, si alguien viene y me dice, che, Santi, estoy haciendo una organización semanal de 2,5 horas, ¿es mucho tiempo? Yo le diría, no necesariamente, yo creo que está bien. Pero suena como un montón. De hecho, si lo miro acá, tenemos 4 horas de organización sumada entre esta hora y media y lo demás. Y yo generalmente lo que pienso es, 4 horas son un montón, pero en realidad 4 horas no es mucho cuando lo comparamos con el total de horas que tenemos en la semana. De hecho, si hacemos el cálculo, 24 por 7, tenemos 168 horas a la semana. 4 dividido 100, estoy demasiado numérico quizás, dividido 168 es básicamente el 2% de tu semana. Cuando vos pensás en el gran esquema de las cosas, sacrificar, entre comillas, el 2% de tu semana para obtener todos los resultados que te da la organización, que todos los que nos organizamos alguna vez y tuvimos una buena organización, sabemos que es radicalmente distinto. Es un gran negocio. O sea, ustedes piensen que ustedes pueden sacar una productividad, no sé, un 40%, 50%, 100% más alta en su semana, dedicándole solamente el 2%. Hay pocos negocios que sean tan buenos. Entonces, siempre, y esta es mi experiencia personal, siempre que estoy entrando a la organización y siento que quizás me puede tomar mucho tiempo, lo pongo en perspectiva de lo que voy a ganar versus no hacerlo, ¿no? Si simplemente dijera, no tengo tiempo para esto, lo voy a dedicar a simplemente ejecutar. Ahí creo que, como para sumar esto que dice Santi, sí hay tal cosa como una organización demasiado larga, ¿no? Si alguien viene y nos dice, miren chicos, empecé mi organización el sábado de la mañana, estuve toda la mañana, estuve toda la tarde, estuve todo el domingo a la mañana y esto no son 4 horas, se me fueron a 9, 10, 11, 12, es una buena idea simplificar esa organización. De hecho, esto es muy personal, pero nosotros sabemos que una buena regla es esta regla que dice Santi del porcentaje, ¿no? Entre un 1 y 2% de nuestro tiempo en la semana debería ir a organización. No hace falta más. Lo mismo pasa con la planificación anual. ¿Cuánto es una buena duración de la planificación anual? En general es un 1% del año, ¿no? Una cosa así. Entonces, el tiempo de 1 o 2% de organización nos da que la organización semanal debería tomar entre 1 y 3 horas. Idealmente, yo creo que el número perfecto tiende a ser para la mayoría de las personas en la comunidad 90 minutos. Y el resto de ese porcentaje, de esas 4 horas que dice Santi recién, en general se lo reaprovecha muy bien si lo llevo a tener, por ejemplo, 15-20 minutos de reorganización diaria a lo largo de la semana. Entonces, 2 horas el fin de semana, un rato, nos quedan 2 horas dividido 6, son 20 minutos por día, ahí está, bastante justo, nos da
como un muy buen ritmo de organización. Entonces, esto que dice Santi es muy, muy importante. Ahora, vamos a la parte de la emoción. Sí, y acá, Santi, sí, esto se me acaba de ocurrir, perdón que no te lo dije antes, pero pensé que a medida que leamos las emociones, podríamos ver cuál es la definición de cada una de las emociones, ¿no? Y acá, la emoción que apareció fue, bueno, hago mi organización, como decía la frase, últimamente me lleva mucho tiempo hacer la planificación y esto me genera ansiedad. Entonces dice, la ansiedad, que si no lo sabía Santi, viene del término latín anxietas, no sé cómo se dice, que es angustia o aflicción, es un mecanismo de defensa natural del organismo frente a estímulos externos o internos que son percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos y que se acompañan de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. Esto es Wikipedia. Entiendo que puede haber otra definición en otro lado. Si alguien tiene una mejor, nos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa para mí? Yo creo que ahí sí, la intuición, lo que nos marca cuando nos sentimos ansiosos al organizarnos, puede ser que nos estén pasando una de dos cosas. Número uno es que nuestro organismo se dé cuenta de que nos estamos un poco como haciendo un bollito, ¿no? Que nos estemos enredando demasiado en la organización. Nosotros sabemos, porque lo vemos todas las semanas con las personas con las que trabajamos, que existe de vuelta tal cosa como alguien que se empieza a sobrecomplicar en su organización. Alguien que cada vez que va a organizar su semana quiere resolver o trabajar desde cero toda su vida. O alguien que está organizándose por primera vez y trata en simultáneo de organizar la semana y descubrir su propósito en la existencia, ¿no? Trata de, en su primera organización semanal, escribir su misión personal. Y obviamente, eso nunca lo voy a poder resolver en 1 hora y media. Entonces, en general, como para terminar de conectar todas las piezas, creo que la clave acá está en cómo mantener el hábito de planificar sin caer en la ansiedad. Parte número 1 es definir un momento claro para recordar hacer la organización. ¿En qué momento el fin de semana lo voy a hacer? Disparador. Número 2, que la conducta de la organización semanal sea una conducta sostenible. Es decir, pensar cuál es el largo que a mí me serviría y que voy a poder mantener a lo largo del tiempo. Y dentro de eso, asegurarme de tener bien claros cuáles son los pasos para tener una organización que la puedo realizar en la semana, pero que no se complejiza tanto que me paraliza o no se complejiza tanto que me empieza a generar problemas. Entonces ahí entra, ahora Santi separó links para dejar en el episodio, el tener muy claro cómo hacer los pasos de la organización semanal y saber que no voy a resolver mi vida en una semana. Entonces el rol de la organización semanal no es resolver mi vida, es identificar cuáles son las mejores acciones que puedo hacer en la próxima semana. Creo que voy a, solamente como para volver al que yo he dicho primero, para mí sí es importante tener este número que me da tranquilidad de, ok, está bien invertir esta cantidad de tiempo como retorno de la inversión. Sí, justo estaba pensando en agregar lo que vos dijiste al final. Un gran tema es, o un gran paradigma de fondo, me parece que nosotros manejamos con mucha naturalidad dentro de la organización, es el paradigma de que una semana que tiene pocas cosas bien hechas de manera significativa es suficiente. Y eso es clave, ¿no? Porque es una gran pregunta. Muchas personas, de hecho es una pregunta a la que yo en mis épocas tempranas de organización traté de responder y al día de hoy no tengo una respuesta certera, pero que de vuelta tiene que ver con la ansiedad y es ¿qué tiene que pasar en un día para que sea un buen día? ¿No? ¿Qué tiene que pasar en un día para que sea un buen día? Para que sea suficiente. ¿Cuánto es suficiente hacer? Y lo que va pasando es que cuando vos te dedicas tiempo a organizarte de manera sistemática, y nosotros tenemos más de 10 años haciendo esto, lo que empieza a pasar es que vos te das cuenta de que si vos simplemente sos consistente, en el largo plazo las cosas van sucediendo. Entonces eso te da también para atrás la tranquilidad de que cuando enfrentás una semana y la semana no tiene nada superheroico, pero tiene un par de buenas acciones, probablemente las cosas funcionan. De hecho, si yo tuviera que dar la respuesta a qué es una buena semana esta semana, diría, bueno, esta semana te sentaste, designaste una cosa importante para mover adelante en cada una de las áreas de tu vida y lo hiciste, bueno, eso es una buena semana. Sí, pero no me cambió la vida. No, no todas las semanas te van a cambiar la vida. Entonces, tomar esta perspectiva que dice Mati de no tenés que resolver toda tu vida ahora, sino simplemente tenés que mover las cositas un poquito para adelante, es clave. Que de hecho se aplica también a los años, que es algo que nosotros vemos constantemente. Porque en la semana todos entendemos, bueno, sé que mi semana no me va a cambiar todo. Pero cuando pensamos el año, 100% las personas caen en el error de este año voy a cambiar absolutamente todo. Y muy poca gente tiene años que cambian absolutamente todo. Sí hemos visto gente que cambia absolutamente todo en 2, 3 años, 3, 4, 5. Bien, entonces,
cuando vos entras a tu año diciendo, este año no voy a cambiar todo, no va a ser el día y la noche, sino este año tengo que cambiar una, dos, tres cosas, y eso es suficiente porque me deja en un mejor lugar para el año que viene cambiar otras dos, tres, y en dos, tres años de repente estar en una situación completamente diferente. Eso me parece que ayuda mucho a mantener la calma, lo cual, Mati, nos lleva a la pregunta número 2. Me voy a meter ahí directo, que es cómo mantenerse serenos cuando hay mil pendientes, qué estrategias usan para no abrumarse cuando todo parece un caos y hay muchas tareas para hacer. Una parte clave, y por eso estoy conectando las preguntas, es Sí, sí. una parte clave de mantenerse sereno cuando hay mil cosas pendientes es, primero que nada, pasarlas por escrito. Creo que esa es la Sí. regla número uno. Si te estás sintiendo abrumado con todas las cosas que tenés para hacer, generar listas es un gran mecanismo de paz mental, ¿no? Esto de que cuando las cosas se ven en papel no se ven tan grandes como cuando está en nuestra cabeza, funciona muy bien. Entonces, paso número uno, pasarlo por escrito. Y escribí, bueno, me pasa esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. A mí me pasa de vez en cuando que entro una semana, hice una organización, surgieron 3, 4 cosas grandes, o de repente se me juntan 4 juntas, ¿no? Tal proyecto tiene que salir para tal día y no me he dado cuenta. De repente tengo 5 pendientes nuevos. Bueno, muchas veces lo que tengo que hacer ahí es volver para atrás, reorganizarme, pasar por escrito todo, verlo ahí y decir, ok, este es el alcance máximo. No es una cosa indefinida que tengo que resolver. No es que tengo que resolver todo, absolutamente todo, sino que tengo que resolver 1, 2, 3, 4, 5. Y después priorizar y desarmarlo por partes. Ahí está la conexión con lo que decíamos recién. Cuando vos te sentás, le das un alcance finito a las tareas que tenés que resolver. En vez de tratar de resolver todo. Decís, bueno, de todo esto, lo que voy a resolver ahora es 1, 2 y 3. Y lo demás simplemente no voy a llegar. Automáticamente tenés más calma y dejas de estar abrumado. Porque de vuelta, el estar abrumado, el sentir que algo es demasiado grande, viene justamente de no definirlo y no decidir qué es lo que vos tenés que hacer. Entonces, probablemente si me siento abrumado porque tengo mucho para hacer, lo primero que voy a hacer es me voy a sentar, voy a hacer una lista, voy a ver esa lista y voy a preguntarme qué es lo más importante que puedo hacer ahora y me voy a empezar a enfocar de a una de las cositas y eso me va a quitar un gran elemento de ansiedad. Ahí, de vuelta, creo que lo que es importante o es interesante mantener presente es que, sí, de vuelta, si volvemos a esto de que la ansiedad es como una especie de sensación de peligro inminente, bueno, ¿cuál es el peligro inminente que siento que hay? ¿No? ¿Qué es lo que temo que va a pasar? ¿No? Porque creo que nos va a ayudar, en el sentido este de abrumarnos, el ponerle una luz, un foco a, bueno, ¿qué es lo que realmente me preocupa que pase? Acá hay un montón de herramientas que uno puede utilizar, depende un poco de la búsqueda. Voy a, Santi, mencionar algunas. Santi ya habló de pasar las cosas por escrito. Creo que hay una herramienta que hace mucho, mucho tiempo hicimos en un episodio del podcast, pero que se mantiene vigente, que es el hecho de si estoy en una quiebra de tiempos, es decir, si objetivamente tengo más cosas para hacer que tiempo disponible, el aceptarlo, por eso decimos como declarar la quiebra, ¿no? Una empresa declara su quiebra cuando dice, yo tengo más deudas que lo que puedo pagar. Nos sentemos a pensar cómo se gestiona esta situación. Es como una declaración formal de esta situación no es sostenible y ahí se frena y se hace un proceso de renegociación de deudas o de liquidación de deudas, ¿no? Es como que eso en el mundo legal, esto salió de abogacía, en el mundo legal se hace eso cuando hay más deudas que activos. Bueno, con el tiempo puede pasar lo mismo. Entonces, una de las ventajas que tiene esto que dice Santi de bajar por escrito y de mirar la semana es, si objetivamente no hay tiempo para todo, que yo haga de cuenta que sí, no lo va a resolver. Entonces, hay dos opciones. O hay tiempo para todo, y en ese caso organizo la semana, me quedo tranquilo de que llego con todo, o no hay tiempo para todo. Y en ese caso, negar la realidad no me va a hacer un favor. De hecho, creo que en muchas de estas cosas emocionales, la emoción, recuerden que no es un problema, es una herramienta. No es algo que me está indicando que hay algo a lo que le tengo que prestar atención. Entonces, si me siento ansioso, probablemente hay algo que necesito mirar u ordenar para calmarme. Una cosa que puede pasar es que necesite simplemente acomodar las actividades en la semana para ver cómo entran. Otra es que necesite darme cuenta que no llego con todo para aceptarlo y elegir qué sí voy a hacer y qué no. Y dentro de ese ordenar y definir, hay un ejercicio que hicimos hace mucho tiempo. Ese, Santi, todavía no encontré el enlace. Si vos recordás en qué episodio fue que lo hablamos, lo podemos buscar y sumar en las notas de este episodio. Hay un ejercicio que es muy potente, que nosotros lo vimos por primera vez en el libro de la semana laboral de 4 horas, que es un ejercicio para enfrentar miedos, ¿no? Y básicamente el ejercicio lo que hace es
te pone a la pregunta de qué es lo peor que puede pasar en relación a esto, qué harías si pasa, qué pasa si simplemente dejas que eso suceda y de ahí tratas de remontarlo. ¿No? Hay como varias preguntas, varios ejercicios, y creo que esa es una pregunta muy importante para hacernos respecto de tareas que tenemos en nuestra lista de pendientes. A mí me pasó hoy a la mañana, de que muchas veces uno mira una lista de pendientes y tenés una tarea que te está generando ansiedad, y la miras y decís, bueno, pero ¿qué pasa si no la hago? Como, ¿cuál es el peor escenario posible que esto va a traer? Y de repente te das cuenta que no es un escenario tan grave, que quizás es un escenario aceptable, o que es un escenario hasta incluso agradable comparado con estar estresado por esta tarea toda la semana, ¿no? Prefiero el típico ejemplo de esto, ¿no? Esto es un mal consejo, pero es cuando pasa mucho, no sé si sigue siendo cierto en los últimos 6 meses, pero hubo una época en Argentina que pasaba que la multa por no ir a votar era como una multa muy económica. Entonces había muchas personas que lo que decían es, bueno, yo no voy a ir a votar, total, la multa son X pesos y no me molesta. No me voy a... Como que la lógica era, el castigo no es suficiente como para que yo me estrese por esto. Yo creo que votar está bueno, por deber cívico, pero es interesante el ejercicio de decir, bueno, quizás hay algo que me está estresando, pero en realidad si no lo hago simplemente la consecuencia no es grave y puedo o dejarlo ir o aceptar esa consecuencia y liberar tiempo en mi semana. Entonces creo que el ejercicio de no mirar todas las tareas como si fueran igual de importantes, sino genuinamente evaluar para cada una de las tareas cuál es la consecuencia que va a traer, nos ayuda mucho a gestionar esta ansiedad, porque nos damos cuenta que hay mucho que solo está en la lista como algo muy importante o grave porque yo le di ese peso, no porque necesariamente lo tenga. Sí, y es interesante sentarte a analizar por qué las cosas te generan miedo o qué es lo que pensás que va a pasar en general. Voy a traer un ejemplo que dijimos la otra vuelta en el podcast y alguien en los comentarios me dijo, yo también soy de tu equipo. Te estaba hablando en uno de los episodios sobre que yo soy el tipo de personas que organiza muy bien los platos después de lavar para que se sequen de la manera más eficiente posible, ¿no? Entonces es como que cuando voy, no sé, por ejemplo, Mari lava los platos y los acomoda de una manera no óptima, yo voy a ir y los voy a acomodar. Y un día estaba pensando, porque me molestaba, me enojaba. Y yo, ¿por qué estoy enojado? ¿No? ¿Por qué me molesta? Y me puse a pensar, ¿qué es lo peor que va? ¿Qué pasa si no los organizo? ¿No? Y de repente vos te pones a pensar, bueno, si no los organizo, lo que va a pasar es que, no sé, entran menos platos, entonces algunos los tienen que poner sobre el repasador y el repasador se moja y hay más ropa para lavar, ¿no? Y de repente digo, pará, pero ¿qué tan grave es eso? Efectivamente, realmente, ¿qué tan grave es? Y cuando te pones a desarmar ese tipo de lógicas, te empezás a dar cuenta de que en realidad muchas cosas no son tan graves. De hecho, me pasa también con, esto lo compartimos como padres, con Mati tenemos la filosofía de, por lo menos que te estoy incluyendo en mi filosofía, de no decir que no a todo, porque sí. Bien, simplemente no es que te voy a estar diciendo que no. Claro. Y muchas veces pasa de que, no sé, yo estoy con el Fefi y el Fefi hace algo. Y mi instinto es decirle rápidamente no. No hagas eso, porque, no sé, me molesta. Y muchas veces digo, bueno, pará, si hace esto, ¿qué pasa? No, si le digo, no sé, está corriendo y hay un charco, ¿no? Y va con las Crocs y digo, se va a meter con las Crocs, ya sé que lo va a hacer. Y mi instinto es no metas los pies en el charco. Sí. Y a veces lo pienso y digo, ¿pero por qué me molesta que meta los pies en el charco? Y digo, bueno, lo que pasa es que si mete los pies en el charco se puede enfermar. Y digo, ¿se va a enfermar? O si después... Claro, que ese es un buen ejemplo de algo que quizás, o sea, si no lo desarmás, si no lo pensás, y vos dejás una conexión con si mete los pies en el charco se va a enfermar, que no es una correlación real, tu reacción va a ser completamente desproporcionada y tu emocionalidad con, pisó el charco, va a ser completamente desproporcionada con la realidad del hecho que es que lo más probable es que simplemente se moje la ropa y se tenga que cambiar. Claro, claro, porque incómodo un rato. Hay más ropa para lavar, por ejemplo, ¿no? Y me pasaba también cuando vamos a Todos tus problemas se reducían a que claro, eventualmente hay más ropa para lavar. O sea, me estoy poniendo allá afuera como un ejemplo de una persona que muchas veces siente emociones de una manera muy irracional por cosas que no tienen sentido. Sí. ¿Bien? O sea, estoy poniéndome yo allá afuera sobre eso. Me pasa con el mar. Digo, vamos a ir al mar. Se quieren meter al agua. Digo, no te metas al agua porque te vas a mojar toda la ropa. Y bueno, si se moja toda la ropa. Claro. Estamos en verano. Entonces no vayamos al mar. Quizás no es el lugar correcto. Claro, no pero claro, ¿qué hacemos en el mar en primera instancia? Claro. Pero muchas veces, bueno, ¿qué pasa? No sé. ¿Qué pasa si me pasó una vuelta que se mojó todo y le di mi remera y nos volvimos con mi remera? Y no pasó nada, ya está. O sea, de repente ese tipo de pensamientos, cuando, o sea, nos permite liberarnos de estas nociones de vuelta, de todo lo que puede salir mal, que en realidad no es tan grave. Claro, yo creo que lo que es importante esto que dice Santi es el recalibrar. O sea, uno de los grandes problemas
Que de hecho, si se fijan, es un problema de priorización que surge en la reorganización, en la organización o reorganización, es mirar todo como si todo fuese igual de importante. De hecho, no lo hablamos antes, pero recién el ejemplo que estaba en mi mente cuando yo dije esto de que a veces puedes mirar una tarea y decir, bueno, no pasa nada. Hoy a la mañana me pasó de que tenía agendado sacar un turno para lavar el auto. Una tarea muy puntual. Pero de repente, en este día, con todas las cosas que tenía para hacer hoy, como que se sentía como un extra. Si yo me ponía en modo, no, tengo que hacer todo en la lista de tareas, si no esto colapsa, estoy dándole un peso que esto no tiene. O sea, no va a pasar completa y absolutamente nada más que una ligera incomodidad. Ni siquiera te digo si no lavo el auto hoy, si no llevo el auto a lavar hoy o mañana. Si no lo lavo en 2 semanas. O sea, no pasa nada. Es un deseo, es algo que yo quiero, pero no me debería generar un estrés de supervivencia. Entonces, yo creo que siempre que cuando uno dice cómo mantenerse sereno cuando hay 1000 cosas pendientes, es muy poco probable de que alguien que esté escuchando este episodio tenga 1000 cosas que amenazan su vida y existencia al mismo tiempo. Lo más probable es que tengamos un par de cosas que tienen algún nivel de gravedad y muchas cosas que queremos o que nos gustarían, pero que no es grave si no suceden en el instante exacto que yo estoy pensando. Y si yo logro ver eso, ya mi emocionalidad en la organización es distinto. Porque es muy distinto entrar a jugar un partido de fútbol pensando, si no gano este partido de fútbol van a, no sé, secuestrar a mi familia, que entrar a jugar un partido de fútbol como, qué ganas tengo de ganar este partido porque quiero ganar el campeonato y celebrarlo. No, la emoción es distinta, por más que sea el mismo partido de fútbol. Entonces, un ejemplo medio extremo. Pero es importante verlo porque si no, entro a la semana todo cargado, como si cada cosa fuese mi vida en juego, y no hay que olvidar que el estrés es, más allá de que ser algo que sentimos, o que las emociones, más allá de ser algo que sentimos, también tiene una respuesta fisiológica. Entonces, en realidad, lo que nos pasa, si yo estoy toda la semana sintiendo que todo lo que hago es todo vida o muerte, lo que pasa es que mi cuerpo está en un nivel de desgaste de energía que es muy, muy alto. Me hiciste pensar en pensamiento medio lateral, pero es el típico argumento de las películas que verías, viste, el domingo a la tarde. No, el jugador de fútbol retirado que... ¿Cómo puedes hacer que un partido de fútbol realmente sea significativo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Su familia. Claro, secuestramos a tu familia. Si no jugás el partido de retiro, le va a pasar algo. Dice, bueno, un último partido. Un último partido. Siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto está bien reorganizarse? ¿Cómo saber si estoy simplemente adaptándome o si en realidad estoy planificando mal desde el inicio? Bueno, vos cuando leíste esta pregunta dijiste, qué buena pregunta. Sí, creo que hay 2 partes. Bien, sí, tengo un par de ideas, pero creo que quizás vos tenés ya algunas cositas pensadas. Bien, entonces, respecto a la primera pregunta, ¿hasta qué punto está bien reorganizarse? La respuesta ahí es, siempre está bien reorganizarse. Siempre que nos demos cuenta de que nuestro plan previo no va a funcionar, es bueno ajustarlo. Siempre. Porque la discusión de si fue un plan que estuvo mal hecho y hay que ajustarlo, o si el plan estaba bien hecho, pero sucedió un imprevisto que era genuinamente imprevisible, es una discusión para tener después, ¿no? Un día de reflexión. Pero en el momento en el cual yo me doy cuenta de que la organización que vengo trayendo no va a funcionar, reorganizarse está bien. Entonces, nunca tengo que hacerme la pregunta de... O sea, el único caso donde yo te diría está mal reorganizarse es si te reorganizás a pesar de que el plan está funcionando perfectamente, digamos. Claro. ¿No? Entonces, si yo hice un plan anual y el plan está funcionando a la perfección y simplemente por aburrimiento quiero cambiar todo, ahí es el único caso donde te diría hay un problema. Pero siempre que la reorganización responde a me di cuenta de que hay algo en el plan original que estaba mal, está bien reorganizarse. ¿Cómo saber si estoy adaptándome, que ese sería el caso positivo, o si en realidad estoy planificando mal desde el inicio, que entiendo que sería el caso negativo, en el cual quiero mejorar mi plan inicial? Yo creo que acá tenemos de vuelta ahí 3 escenarios. Básicamente la pregunta que me voy a hacer es, pregunta número 1, cuando el problema sucede, es si había alguna forma en la cual yo me podría haber adelantado a esto. Y en ese caso, ¿cómo podría ajustar mi planificación para que eso suceda? En negocios eso pasa bastante, ¿no? Si yo de repente salgo con mi gran anuncio de lanzamiento del partido de fútbol que voy a jugar el fin de semana para salvar a mi familia y todo fracasa porque era feriado, bueno, eso probablemente fue mi culpa, porque era algo que yo me podría haber adelantado si en mi planificación de campañas de marketing ponía un ítem que sea chequear de no abrir ninguna campaña un feriado. Entonces, si detecto eso, ajusto el proceso
y a partir de ahora no me va a volver a pasar. El escenario número 2 es, o lo que sigue de preguntas a continuación es, ¿qué tan frecuente es que me ocurran estos problemas? Cuando lo que me sucede es que constantemente tengo un 20, siempre 20% es el número que decimos nosotros, como un 20-30% del tiempo que terminan surgiendo imprevistos, en general estás en un margen saludable. Es decir, para lograr que tu semana tenga un solo, no sé, 5% de imprevistos o menos, tenés que estar con una vida bastante estática, diría yo. Tenés que tener una vida donde la cantidad de factores externos sea muy baja, donde estés, no sé, es como que tenés que tener una vida medio, yo diría, casi que no saludable, ¿no? De falta de variación. Ahora, si te pasa de que el 70-80% de tu semana es completamente diferente a lo que esperabas, probablemente hay un problema de organización. Entonces, yo creo que es una cuestión de porcentajes lo que te lo marca. Para nosotros, tanto en un espectro diario como semanal como anual, es razonable que haya un 20% de tiempo o de cosas que necesiten realocarse. Y de hecho, me ha pasado, esto no te conté, Santi, pero hace poco estuve conversando con una persona que tiene un negocio bastante grande, que es muy buena organizándose, y que es muy bueno organizando ese negocio. Y esta persona me decía, bueno, en realidad para mí un año en el cual cumplís el 80% de tus objetivos siempre es un buen año. Y me decía, es gracioso, porque nosotros lo hemos hablado muchas veces de cómo en realidad ese es un número con el que nunca te tenés que enojar. O sea, si vos tenés un 80-85% de cosas cumplidas en una semana, a lo largo de muchos años, tu vida va a ser increíble. Entonces, yo creo que es una cuestión de porcentajes. Entonces, ¿cómo sabes si te estás adaptando o te estás planificando mal desde el inicio? Viendo cuál es el volumen de imprevistos que estás teniendo. Si es un 20-25% de la semana fueron imprevistos, te diría estás en una zona más o menos aceptable. Si el 50-100% de tu semana, o sea, más de eso, de forma recurrente, y eso creo que es una aclaración importante, de forma recurrente está siendo imprevista, probablemente ahí sí hay un problema de organización. Yo creo que te cambiaría lo que estás diciendo. Creo que le metería un ¿Cambiarías los porcentajes o cambiarías la lógica? Cambiaría el ángulo. A ver, vamos. Mismo porcentaje, distinto ángulo. Yo te diría, si estás cumpliendo con el 80% de los objetivos de la semana, estás bien. No es necesariamente lo que vos estás diciendo, porque estás diciendo... No, yo estoy diciendo... Que le pegaste en un 80% a lo que dijiste que iba a pasar. Sí. Yo creo que hay semanas en las cuales tengo porcentajes más altos, pero si llego al final de la semana y el porcentaje de mis objetivos que cumplí está por encima del 80%, yo creo que es una buena semana igual. Sí. Entonces creo que podemos ver qué porcentaje... Creo que son complementarios. Claro, no es distinto. Sí, yo sí. creo que uno está más en el foco en el final. Sí. Para mí, yo iba a dar una respuesta mucho más simple. La voy a dar igual porque quizás complementa para los que están buscando algo más sencillo. Yo creo que siempre te estás organizando mal, entre comillas. Es decir, nunca te organizas perfecto. Entonces nunca deberías pretender de que esa organización sea perfecta. Si siempre te estás organizando bien. Esa sería como mi visión súper simplificada. Lo que dice Mati es lo más correcto posible. Pero creo que en general, si sos una persona que todas las semanas estás entrando, te estás sentando y te estás organizando y te estás preguntando cómo puedo hacer esto mejor la semana que viene, no importa qué tan mal lo estés haciendo, estás en el camino correcto. Sí. Y eso ya es suficiente. Sí, al final no hay que olvidarse de que somos seres humanos organizándonos en el mundo real. Y ambas cosas son imperfectas y tienen una dosis de imprevisibilidad. Yo creo que aceptarnos imperfectos es como una parte importante de este proceso, ¿no? No somos omniscientes y por lo tanto va a haber cosas que se nos van a pasar. Yo no me puedo... Por eso la pregunta que decía hace un rato es, ¿puedo decir, esto lo podría haber previsto de alguna manera y en ese caso mejoro? Y si mejoré, no me arrepiento de lo que pasó porque me sirvió como experiencia de aprendizaje. Pero muchas veces van a ver que la respuesta podría haber previsto esto, va a ser no, salvo el hecho de que siempre puedo, y esa sí es una buena recomendación, dejar un 20% de horas libres en mi semana para atender a imprevistos que surjan. Pero hay muchos imprevistos que pueden suceder que no sabemos que pueden suceder. Y tratar de planificar para todos los posibles imprevistos, lo único que nos va a hacer es atrapar en un círculo de imposibilidad. Porque no podemos prever todo. Nadie puede prever todo. Entonces, en tanto eso no puede pasar, no me puedo castigar por no hacerlo. La siguiente pregunta, Mati, viene un poquito bastante de la mano. Diría las siguientes de lo que estamos hablando ahora. Sí, son creo que tres que están bastante parecidas. Están bastante alineadas.
Voy a empezar por la 4 y vemos si nos metemos en la 5 y la 6. Dale. Creo que en la 4 probablemente vamos a responder mucho, pero dice, ¿cómo se organizan sin culpa cuando cambia todo? A veces siento que replanificar es un sinónimo de fallé en el plan inicial. ¿Cómo hacer para que esto no te frene? Creo que acá tenemos un par de cosas. Primero que nada, la palabra todo nunca es real. Eso es algo que está bueno decirlo. Sí. No, o sea, es muy difícil que entres una semana y cambie todo. Y alguien podría decirme, Santi, ¿por qué te pones tan detallista con las palabras? Porque en realidad esas palabras también modifican cómo vos te sentís y qué tan posible vos pensás que es tener un cambio. O sea, si yo entro una semana y cambia literal y absolutamente todo en mi semana, yo no voy a pretender esa semana organizarlo. Lo voy a decir así. O sea, sí, porque eso significa que cambio todo. Mi misión, mis objetivos, mis roles. Claro. Esa semana me la voy a tomar de licencia y probablemente 3 más. Y recién voy a organizar. Ahora, dices, ¿cómo reorganizarme sin culpa cuando cambiaron algunas cosas? El 30% de la semana, 2 días completos. Y de repente, yo creo que ahí el sin culpa es sacarte la culpa a vos. En gran parte, aceptando de que mucho literalmente no depende de vos. Sí. Y yo creo que esa es una parte súper importante. Yo creo que el paradigma central para mí con estas cosas es recordar de que no se supone de que sea perfecto, porque la vida está llena de elementos que no dependen de vos que te van a desorganizar. Sí. Y Mati dijo, esto es algo que es muy lindo y lo pensaba el otro día pensando en relaciones interpersonales. Mati en una de las charlas del evento del año pasado hablaba de cómo cuando vos metés más vínculos en tu vida en realidad es cada vez más compleja y más difícil, pero al mismo tiempo es más rica. Y una vida rica en términos de emociones, una vida rica en términos de felicidad, también de tristeza, de todo el rango de lo que la vida nos puede ofrecer, siempre va a ser más complicada que una vida monótona. Entonces, si estamos persiguiendo una vida rica, vamos a involucrar personas. Las personas son caóticas de por sí, como mínimo son impredecibles. Claro. Entonces, la forma de reorganizarte sin culpa es, si querés ponerte una medida, como hicimos en la pregunta anterior, como una medida de cuánto es razonable que le erre, pero nunca va a ser 0%. O sea, siempre va a haber un porcentaje de reorganización en tu semana. Y está bien que sea así. Y está bien que sea así. Y es normal. Y nadie pretende que sea de otra manera. Entonces, yo creo que quizás simplemente tener esa frase en tu interior y cambiar el paradigma de si yo supiera organizarme, nada me sorprendería. Yo sé organizarme y es importante que lo sepa porque probablemente algo me va a sorprender y está bien. De repente te saque esa culpa de encima. Muchas veces de vuelta la culpa viene solamente de qué tanto yo me estoy machacando esto fue por algo que yo hice que podría haber evitado y estuvo moralmente mal, ¿no? Que además, voy a por meterme acá un poco en las ideas del libro de comunicación no violenta, ¿no? Siempre que estamos juzgando cosas, estamos llevando la violencia a la conversación, ¿no? Sí. O sea, siempre que estamos en modo juzgar, en vez de modo analizar, o modo pensar, o modo empatizar, estamos probablemente buscando a alguien que castigarnos. Si alguien hizo algo mal, probablemente merece un castigo de algún tipo. Y eso se aplica a nosotros mismos. Si yo me organicé y me organicé mal, probablemente merezca un castigo de algún tipo. Y ustedes pueden pensar, no me estoy castigando, Santi. Sí, quizás sí. ¿Qué te estás diciendo? ¿Cuál es el diálogo que estás teniendo con vos? Santi, ¿cómo puede ser que otra vez te organizaste mal? Bueno, si estás teniendo ese tipo de diálogos, probablemente estás generando culpa. Y lo que tenés que analizar además es que eso no te suma. Sí. No digo que, yo creo que es muy difícil sacarte ese tipo de diálogos de arriba, pero definitivamente querés gestionarlos porque no te hacen bien ni te ayudan a ser más organizado la próxima vez. Sí, creo que hay una frase que nos hemos encontrado, creo que muchas veces, Santi, diciendo que es: cada uno puede hacer lo mejor que es posible, pero nadie puede hacer más que eso, ¿no? Entonces, creo que el recordarnos que somos seres humanos, recordarnos de que somos falibles y que por lo tanto el valor de lo que hacemos no está en que salga perfecto. El valor de lo que hacemos está en, de alguna forma, cómo contribuye a un proceso de largo plazo, con lo cual puede ser imperfecto y servir igual porque me ayuda a detectar algo que hasta ahora no estaba viendo y eso significa que estoy en el camino correcto, que es lo que decía Santi recién. O la comparación no es si la forma en la que organicé la semana es ideal con respecto a cómo lo hubiese organizado alguien que... Porque fíjense que lo que termina pasando en esto de la culpa es que de alguna forma me castigo por no haber sabido cosas que no tenía cómo saber. Con lo cual es como un ejercicio completamente ilógico, ¿no? Yo no tenía cómo saberlo. Y a veces sí tenía cómo saberlo si realizaba el hábito de una forma que es completamente insostenible, que es lo que decíamos al comienzo. Sí, quizás yo podría prever todos los posibles escenarios posibles si le dedico 25 horas por semana a mi organización.
Pero eso no es sostenible. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Una organización imperfecta sostenida en el tiempo o una organización perfecta que no se hace? Una organización imperfecta sostenida en el tiempo. Entonces, es como que de alguna forma creo que en lo que dijo Santi está la clave. En primer lugar, recordar, no cambia todo. Esto lo hablamos bastante en el episodio de imprevistos. No cambia todo, en general cambia algo de mi semana. Algo de la semana cambia. Incluso puede ser que haya un evento grande que haga que cambien todos los horarios. Pero eso no cambia todo, porque mis objetivos siguen siendo los mismos, mis prioridades siguen siendo las mismas. Lo que cambia es el horario, y el horario es solo un 20% de una organización semanal. Entonces no perdí mi organización semanal porque no perdí la revisión, no perdí lo aprendido, solo cambié el horario. Y en segundo lugar, entender, creo que lo que dijo Santi es muy importante, cómo el diálogo que tenemos con respecto a nuestra organización afecte el hábito en el largo plazo. Porque si mi organización se vuelve un momento de estrés, porque es un momento donde tengo que prever lo imprevisible, voy a dejar de organizarme tarde o temprano. Tarde o temprano voy a abandonar el hábito porque lo convertí en esta especie de bar imposible de sostener. Y para mi cerebro se vuelve tan agotador que dice, como, bueno, si logro evitar esto una semana, lo hago. En cambio, si el premio para mi hábito está en la constancia y en el mantenerse y en el ir mejorando de a poquito, mi cerebro, cuando hay un error, no siente como quiero evitar la organización a futuro, sino que piensa como, buenísimo, la próxima semana lo voy a hacer mejor. Y ya está. Y con eso entramos en un camino que es mucho más productivo. Sí, y yo creo que algo que me encuentro muy recurrentemente charlando con personas, con dueños de negocio, cuando hablamos de organizar su negocio, con personas cuando hablan de organizar su semana en general, y es, no hace falta tanto para llegar a los objetivos que la mayor parte de las personas tiene, ¿no? Si yo me siento con la mayor parte de las personas y tenemos la fortuna de que tenemos muchos casos enfrente, a ver lo que quieren conseguir y dicen, bueno, quiero tener relaciones ricas, quiero estar saludable, quiero mejorar mis ingresos, quiero incorporar, no sé, a pasar más tiempo con mis hijos. Todo ese tipo de cosas no requieren perfección, ni de lejos. Lo cierto es que el porcentaje de la población, y hemos traído esa conversación varias veces a podcast, el porcentaje de la población que tiene objetivos, que tiene hábitos, que sigue sistemáticamente, es muy, muy baja, pero es increíblemente baja. Uno, si estás escuchando este podcast, probablemente incluso vivís en una burbuja distorsionada de la cantidad de personas que están pensando en estos temas. El otro día lo charlábamos con unos amigos y le decía, ¿qué porcentaje de las personas vos pensás que van a la universidad en Argentina? Y no tengo el número en la cabeza, así que no lo voy a decir. O sea, les dije un porcentaje más o menos que tengo entendido, no lo voy a decir acá para no desinformar. Pero es un porcentaje chico de la población. Solo que yo le decía, ¿qué porcentaje de la gente que vos conocés no fue a la universidad? Y dijo, casi nadie. Bueno, porque vos sos parte de un porcentaje muy chico de la población. La gente que escucha podcast en general es un público muy específico de personas. Entonces, vos sos parte de un club muy exclusivo de personas que están tratando de organizarse. Incluso dentro de ese grupo de personas, muy pocas son consistentes. Entonces, nunca tu problema para llegar a tener una vida del 1% es no fui perfecto cada semana. Tu problema es, soy consistente con una organización mediocre. Si vos tenés una organización mediocre todas las semanas, probablemente en el largo plazo vas a tener una vida bastante extraordinaria. Y creo que tener eso presente te quita mucha presión. Sí. Porque no estamos tratando de todos ser el Messi de la organización. Simplemente querés tener una buena vida. Bueno, probablemente haciendo cosas buenas todas las semanas, eventualmente vas a llegar a eso de todas formas. No sé, por lo menos a mí eso me da bastante tranquilidad. El otro día Santi me pasó de, no voy a decir el nombre de la persona por las dudas, que no quiera, pero de que estaba hablando con una persona muy con la que es muy lindo trabajar dentro de la comunidad, y esta persona estaba como preocupada, ¿no? Por si voy a llegar con todo. Había como mucha preocupación, esa era la palabra. Y en un momento me estaba haciendo como 1000 preguntas de como posibles escenarios y cosas que podían pasar, y tuvo la claridad de decirme como, igual no sé cuál es mi punto ciego. ¿Cuál pensás vos que es mi punto ciego en mi planificación? Y lo que le dije fue como, creo que el punto ciego en tu planificación es que estás pensando de que va a ser muy complejo y no estás aceptando que puede ser simple. Porque era un caso de una persona que estaba pensando en cómo lograr que su negocio crezca, y la respuesta es, ya estás viendo las métricas. Estás planificando para objetivos, estás calculando el presupuesto de las campañas en base a tus objetivos de venta, ya estás haciendo cosas que son completamente extraordinarias. Esperar 15 niveles más de complejidad tiende a ser esta idea, como decías vos, Santi, recién, de que tiene que ser complejo, de que si no es muy complejo, si no es muy, muy difícil,
si no es perfecto, no lo vale, no va a traer resultados. Y en realidad va a traer muy, muy buenos resultados. Y de hecho, la siguiente... o sea, no voy a meterme, Santi, en la definición de culpa, porque ya creo que lo que vos dijiste del castigo es como fue la mejor analogía posible. Pero las siguientes preguntas iban un poco para el mismo lado, porque una era, ¿cómo retomar el plan sin frustración cuando surgen imprevistos? O la otra era, me frustra cuando una semana sale mal y siento que todo se cae. Fíjense cómo hay una... O sea, y lo decimos con todo el cariño del mundo, porque uno lo siente así. Pero fíjense cómo hay una irracionalidad, como que la emoción toma el control y me genera esta sensación de que todo se cae. Me genera de que todo sale mal. Pero en realidad, lo único que pasa es que algo salió mal. Algo cambió. Y hay muchas cosas que salieron bien. Hay muchas cosas que siguen estando igual. Y si yo logro mirar la emoción, no dejar que la emoción tome control y se desborde, sino mirarle y decir, bueno, esta emoción que me está queriendo decir, y realmente atender al verdadero significado de la emoción y no engancharme en ese diálogo irracional, es mucho más productivo. De hecho, Santi, la definición de frustración es que es una respuesta emocional común a la oposición relacionada con la ira y la decepción que surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de lo que queremos que pase, ¿no? Y básicamente, si yo estoy sintiendo frustración, lo que está pasando es que yo esperaba que esto sea distinto. Pero si yo analizo qué es lo que esperaba que sea distinto, por ejemplo, esperaba que no haya imprevistos. Bueno, en realidad no pasa nada, o sea, es normal que haya imprevistos. O esperaba que todo salga perfecto, y bueno, en realidad es normal que algo no me salga bien. O esperaba no distraerme nunca y me distraje un día. Y en realidad el problema no es lo que está pasando, el problema no es que hayas tenido un imprevisto, el problema no es que hayas tenido un día difícil, el problema no es que un día hayas incumplido, el problema no es que un día estés cansado. El problema es la expectativa de que eso no pase nunca. Eso es lo que está generando el problema. Vos sabés que creo dos cosas. Lo primero que pienso... dame un segundo. Dale. Que estoy tratando de buscar una definición acá para traerla. Pero bueno, lo primero, cosa que estamos dando súper por sentada, pero que es un gran ejercicio para manejar la emoción, es el tema de la identificación en sí de las emociones. Sí. ¿No? De hecho, lo que se me vino a la cabeza mientras íbamos charlando era el ejercicio. Seguro que vos lo hiciste también en Headspace, la aplicación de meditación. Que había un momento que ellos te hacen hacer este ejercicio, que es como que vos ves tus pensamientos como unos autitos que andan enfrente tuyo. Ah, no lo hice. Bueno, y es un videíto. Ellos te van a explicar, como que lo usan como para explicar cómo cuando vos vas meditando vas empezando a identificar los pensamientos de afuera. Y eso para mí fue muy, muy interesante porque uno tiende a vivir sus pensamientos como que vos sos tu pensamiento. Y de repente cuando empezás a tomar esta meditación, empezás a decir como, che, pará, ¿cómo se ven mis pensamientos? Y empezás a mirar lo que pensás. De repente decís, pará, ¿por qué estoy pensando esto? ¿De dónde viene? ¿No? Y es algo que salió bastante a lo largo del episodio, entonces me parece que vale la pena mencionarlo como una herramienta. Y la otra cosa que se me vino a la cabeza, porque fue muy tal cual lo que vos estabas diciendo recién, es, he referido muchas veces en las últimas semanas el libro de Martin Seligman, Optimismo Aprendido, porque me gustó un montón. Pero básicamente en ese libro él habla un poco de qué es lo que marca el pensamiento pesimista y cómo uno puede volverse optimista, porque si vos sos más optimista, sos más sano, tenés mejores relaciones, sos más feliz, todo de vuelta medido con estudios, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? O sea, y lo que plantea Seligman es que en realidad el ser pesimista no es algo que te pasa y que te hace pensar pesimista, sino que es el mismo patrón de pensamiento que vos tenés. Y dentro del patrón de pensamiento que vos tenés, el patrón de pensamiento pesimista generalmente tiene una serie de características, como, por ejemplo, piensa que todo es tu culpa, ¿no? Es decir, ante un evento yo lo que voy a hacer es voy a partir de la base, ok, esto que sucedió fue mi culpa. Después lo que va a pasar es que voy a hacer una generalización. Generalmente lo que va a pasar es que cuando algo sale mal, voy a generalizar que eso significa que todo va a salir mal. Otra cosa que va a pasar es que no solo voy a pensar que es mi culpa, de que esto va a trasladarse a todas las otras áreas, sino que además pienso que esto es algo permanente que no voy a poder cambiar, ¿no? Entonces yo lo estaba charlando con Mari, le daba el ejemplo de cuando una persona que, o sea, nadie es plenamente, ¿no?, de una cosa a la otra, siempre estamos todos en un espectro, pero yo podría pensar, por ejemplo, esta semana no me organicé, y podría decir, esta semana no me organicé porque no soy organizado. Eso significa que nunca me voy a poder organizar con nada y significa que esto nunca va a cambiar y voy a fracasar en todas las demás áreas de mi vida, ¿no? Y fíjate cómo pasé de, quizás, no me di cuenta de que tenía una cita en el médico que podría haberla previsto a voy a fracasar en todas las áreas de mi vida. Y ese tipo de pensamientos es un patrón de pensamientos. Es algo que está pasando en tu cabeza. No es real. ¿Y cuál es la forma en la cual vos, según Seligman, vos trabajás eso?
discutiendo esos pensamientos. O sea, Claro. de hecho, literalmente la forma que él propone es generar lo que se llama el diario ABCDE o diario ABC, que vos te sentás y escribís un evento negativo que sucedió, describís un poquito cómo te sentiste y cuáles son las consecuencias de cómo te sentiste y después discutís con esa idea. Decís, no, ayer discutí con mi pareja. En ese momento me sentí enojado porque yo tal cosa y la consecuencia es que me Pero en realidad debería haber estado furioso. Claro, No. claro. Y la consecuencia es que me siento de esta manera y decís, bueno, discutís, ¿no? Esto podría ser de otra manera. ¿Es cierto de que es tal cual yo lo pienso o no? ¿No? Y tener ese tipo de diálogo sobre tus pensamientos en el ámbito de la organización puede ser una gran idea si te estás encontrando sistemáticamente con que te abrumas, con que sentís ansiedad. Porque fíjate que muchas de las herramientas que les dimos son discusiones sobre los pensamientos. Sí. Es formas distintas de pensar el pensamiento que estás teniendo. No, creo que eso. Bueno, creo que Bien. estamos, Mati, ahí, ¿eh? Sí, Santi, retomo, solo nos quedaba una pregunta pendiente que era cómo recargar energía en el medio del día o a lo largo del día a día. Acá simplemente referenciaría al episodio anterior donde hablamos de autocuidado. Creo que todas las herramientas de autocuidado en general son herramientas de recarga de energías y que no hay que tener miedo. Si detecto de que lo que está pasando es que no me da el combustible para completar lo que me había propuesto, tiende a ser un gran negocio frenar, recargar y de ahí seguir. Bueno, Mati. Dejamos muchos enlaces separados. Los van a encontrar a todos en superhábitos.com/550. Creo que habla de que estamos viejos, Santi, el hecho de pasar por un episodio como 550 y que simplemente sea un episodio. Pero estamos en superhábitos.com/550. Van a encontrar todas las notas de este episodio, incluyendo el libro que mencionó Santi recién, todos los podcasts que mencionamos. Hay un podcast que no mencionamos, pero que yo lo separé igual, sobre cómo identificar emociones, que lo grabamos hace un tiempo. Así que todo eso lo pueden encontrar ahí. Si necesitan herramientas para profundizar en alguno de estos puntos, las van a encontrar directamente. Y si no, siempre nos pueden mandar un mail o dejar un comentario en YouTube o en Spotify y contarnos qué preguntas les surgen. Así apareció este episodio y así seguirán surgiendo episodios a futuro. Y si les gustó este episodio, pueden también tomarse 15 segundos máximo, ir a su celular en la aplicación de Spotify y dejarnos una reseña. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Si se llevaron una idea y sienten que vale la pena, pueden dejarnos su reseña y hacerle saber al mundo a otras personas que pasen por el podcast de, hey, vale la pena escuchar un poco lo que estamos charlando por acá. Por lo pronto, vamos a cerrar este episodio, Mati, y nos vamos a encontrar, como todos los lunes, en el episodio 551 del show de Superhábitos. Chau, chau.